sabemos, la educación está en constante evolución, y en México, estos cambios se hacen evidentes con la implementación del nuevo modelo educativo de la nueva escuela mexicana. Esta transformación busca adaptar la enseñanza a las necesidades del siglo XXI. Pero, ¿qué significa realmente la innovación curricular? ¿Cómo impacta a docentes y estudiantes? En este video exploraremos qué es la innovación curricular, por qué es clave en el contexto educativo y cuáles son sus principales enfoques y estrategias. Más que una simple actualización de programas de estudio, la innovación curricular representa un proceso dinámico que busca transformar la enseñanza, preparando a los estudiantes con herramientas que le permitan enfrentar los retos de un mundo en constante cambio. Acompáñanos en este análisis sobre el impacto y la importancia de la innovación curricular en la educación. Entrando en materia con el primer tema, me gustaría que pusiéramos como reflexión lo siguiente. ¿Cómo sería la educación si continuara enseñándose igual que hace 50 años? ¿Ustedes creen que seguiría siendo funcional? Y bueno, la respuesta a estas preguntas, aunque es demasiado obvia, es un no sería funcional. La educación debe evolucionar al ritmo en que la sociedad se transforma, y es aquí en donde entra el concepto de innovación curricular. La innovación curricular es un proceso de cambio intencionado y planificado, que busca mejorar la enseñanza y el aprendizaje. Y como lo mencionábamos en un inicio, no solo se trata de modificar los contenidos, agregar o quitar materias, sino de transformar realmente la manera en que se enseña. De este modo, nos aseguramos que estos contenidos y este proceso realmente responda a las necesidades contextuales para quienes va dirigido. Incluso en conceptualizar lo que es la innovación curricular ha ido evolucionando. Y como referencia tenemos a estos tres autores, que tienen una visión distinta a lo que refieren como la definición de innovación o de currículo. Como primer autor tenemos a Steinhaus, un autor que en 1987 expresaba lo siguiente acerca de lo que es un currículo. Un currículo no es un simple plan de estudios, sino una propuesta de acción que debe de ser reflexionada, analizada y adaptada continuamente. Como segundo autor tenemos a Jimeo Sacristán, quien en 1998 nos habla de que el currículo es una construcción social que debe de ser revisada permanentemente para garantizar su vigencia y relevancia en la educación. Y por último, tenemos el concepto más actual, que es el de Díaz Barriga, que en 2016 nos hablaba que la innovación curricular es un proceso de transformación educativa que implica el rediseño de los contenidos, de estrategias de enseñanza y evaluación, y todo esto con el fin de mejorar la calidad del aprendizaje y su permanencia social. Así como estos conceptos han ido transformándose y cambiándose época por época, en México también nos hemos actualizado. Y como ejemplo tenemos ahora la nueva escuela mexicana. Este nuevo modelo que busca romper con la enseñanza tradicional y ahora nos propone una educación más inclusiva, flexible y que está basada en la realidad social de los estudiantes. Este enfoque es más humanista, donde el aprendizaje es integral, considera los aspectos académicos, emocionales, sociales, el lugar en donde se desarrollan e implementa estrategias de enseñanza que puedan fomentar la participación activa del estudiante y que también esta educación sea más crítica. Este nuevo enfoque de la escuela mexicana pues trae consigo más dinamismo, más relevancia a lo que son las necesidades actuales y por supuesto busca tener una transformación, cambiar la manera en que se enseña y también busca que exista mayor participación
No solo involucrar al docente, también que esté involucrado el estudiante, las familias, directivos, administradores, etcétera, sino que todos formen parte de esta nueva innovación, de este nuevo cambio que al final pues es un ejemplo evidente de qué es esa transformación y esta innovación curricular. Para que un cambio en la educación sea realmente significativo e innovador, debe de cumplir con 4 características clave. La primera es el dinamismo. La educación no es estática, cambia constantemente. Por ejemplo, en los últimos años hemos visto cómo la enseñanza pasó de ser totalmente presencial a incluir modelos híbridos con clases en línea. El segundo punto es la relevancia. ¿De qué nos sirve un currículo si no está alineado con las necesidades actuales? Por eso, hoy en día se incluyen temas en la educación emocional, en el pensamiento crítico y en el uso responsable de la tecnología. El punto número 3 es la transformación. Innovar no es solo mejorar lo que ya existe, sino cambiar la manera en que se enseña. Por ejemplo, la nueva escuela mexicana introdujo lo que es la educación por proyectos, donde los estudiantes dejan de ser espectadores y se convierten en protagonistas de su propio aprendizaje. Por último, tenemos el cuarto punto, que es la participación. Para que una innovación funcione, debe de involucrar a los docentes, a los estudiantes, a las familias, incluso a los administrativos. Estos 4 elementos nos muestran que la innovación curricular no es solo un cambio superficial, sino una transformación profunda de la educación. Para entender mejor qué es la innovación curricular, es importante diferenciar algunos términos clave. El primero es cambio educativo. Esto se refiere a cualquier modificación en la enseñanza, ya sea en políticas, metodologías o en los planes educativos. Antes de gestionar cualquier cambio, tenemos que considerar la cultura escolar, conocer el contexto, aprendiendo de él y de las personas con quienes nos relacionamos para tomar decisiones conjuntas con un propósito común. El segundo término es innovación educativa. Es un cambio planificado que busca mejorar la enseñanza con estrategias o metodologías nuevas. Como tercer elemento tenemos la reforma educativa. Son cambios estructurales promovidos por el gobierno o por las instituciones grandes. La reforma educativa tiene 2 propósitos fundamentales. Mejorar, en un marco de inclusión y diversidad, la calidad de la educación y el cumplimiento de sus fines para el desarrollo integral de los educandos y el progreso del país. Y mejorar la práctica profesional mediante la evaluación en las escuelas, el intercambio de experiencias y los apoyos que sean necesarios, lo cual brindará beneficios en la educación. El último concepto es la mejora educativa. En este se trata de ajustes progresivos basados en evaluación y evidencia. Un buen ejemplo es cuando una escuela analiza qué métodos de enseñanza funcionan mejor y los va optimizando con base en los resultados obtenidos. La evaluación en la educación es una herramienta psicopedagógica orientadora que nos permite saber si el estudiante está asimilando correctamente los conocimientos en relación con lo que le enseñan y aprende. La evaluación es la herramienta que vela por la calidad del sistema educativo. Con la evaluación, no solo conocemos las fortalezas y debilidades de los estudiantes, sino también de las madres y padres de familia, de los maestros y de los directores, todo para lograr calidad de y en la educación.
Saber diferenciar estos términos nos ayuda a comprender que la educación no cambia de la noche a la mañana, sino que evoluciona a través de procesos distintos. Y como les compartí en un inicio, no todos los autores tienen la misma visión sobre lo que es la innovación educativa. Diferentes expertos plantearon sus propios enfoques sobre cómo ocurre y qué impulsa dicha transformación. Collerette y Delahaye explican que la innovación depende tanto de quienes la diseñan como de quienes la implementan. Por su parte, House clasifica la innovación en 3 tipos. La tecnológica, uso de herramientas digitales en el aula. La política, cambios impulsados por reformas gubernamentales. Y por último la cultural, modificación de la manera en que docentes y estudiantes interactúan. En cambio, Popkewitz habla de 2 formas en que se introduce la innovación. Del centro a la periferia, por ejemplo cuando los cambios vienen de instituciones centrales como la SEP. Y la resolución de problemas, que es cuando la innovación surge de los propios docentes y escuelas. Hagamos una pausa a estas diversas visiones de la innovación curricular y demos un vistazo al papel que juega el educador pensando en todas estas perspectivas que se creían. 1. Se pensaba que el educador únicamente era un actor en el campo pedagógico. 2. Que únicamente estaba para construir reflexiones válidas para el escenario de su clase. 3. Que era un actor de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por su parte, García Carrasco mencionaba que él era un intermediario entre la teoría curricular y el desarrollo del currículo. Por último, se mencionaba que el educador solo interpretaba y estudiaba los modelos educativos para su aplicación y que él era el único constructor de la reflexión para sus estudiantes. Regresemos nuevamente a las visiones de la innovación curricular. Para finalizar este apartado, tenemos la referencia de González y Escudero, quienes optaban por entender la innovación de 3 diferentes enfoques. El primero es el técnico-científico, en donde se ve la innovación como un proceso mecánico y eficiente, centrado en la optimización de los métodos de enseñanza. Es como si la educación fuera una máquina que necesita ajustes técnicos para mejorar su función. El segundo enfoque es el cultural. Este enfoque cuestiona la visión técnico-científica y propone una mirada más amplia, reconociendo que los cambios educativos están influenciados por el contexto social y cultural. Finalmente, tenemos el enfoque sociopolítico. Este enfoque analiza cómo las relaciones de poder y los intereses políticos afectan la innovación educativa. Aquí, la innovación no es solo un tema de métodos o de cultura, sino también de negociaciones y de conflictos entre distintos grupos. Este enfoque nos enseña que la innovación no es un proceso lineal, sino que requiere diálogo, cooperación y sobre todo consenso y mediación. Para terminar este primer bloque, me gustaría compartirles esta cita que me parece perfecta, porque desde mi visión abarca toda la intención con la que se deberían de llevar a cabo todas las innovaciones curriculares. La enseñanza y la innovación educativa han de ser consideradas como una interrelación entre la práctica de la enseñanza, las ideologías profesionales y los intereses sociales y culturales. Popkewitz 1981. Anteriormente, se creía que un currículo que se supone estaba bien planificado era más que suficiente para ser desarrollado, ya que solo era necesaria su fundamentación y justificación curricular. Pero le faltaba una perspectiva del qué y cómo hacer para transformar en práctica las ideas. Al momento de organizar el currículum, podríamos realizar un ejercicio de especulación intelectual si solo vemos al currículum como lo que es y hay que hacer, ya que no realizamos una transformación y mejora a la educación. Es por eso que la innovación es un proceso de mejora permanente tomando en cuenta su dinamicidad. Es aquí donde surgen 2 primeras preguntas.
¿Qué significa innovar en la educación? ¿Es solo actualizar contenidos o va más allá? Bueno, pues va mucho más allá. Innovar en el currículum implica repensar cómo enseñamos y aprendemos, desde los enfoques pedagógicos hasta la manera en que evaluamos a los estudiantes. No se trata solo de cambiar temas en un plan de estudio, sino que hay que hacer que la educación sea más relevante, efectiva y adaptada a las necesidades de los estudiantes y el contexto actual. Michael Fullen define a la innovación como un conflicto esencial para que el cambio tenga éxito. Pero si solo nos limitamos a abordar y resolver cómo gestionar el currículum o cómo llevarlo a la práctica, potenciamos nuestra práctica y resolución a esta. Pero no se parte de lo que intentamos gestionar. Un planteamiento equilibrado y armónico de la innovación del currículum requiere situar los procesos de cambio en una perspectiva que contemplen dos preguntas principales: ¿qué hacer y cómo hacer? Con una relación a por qué hay que hacer y para qué hacer. Entonces, una innovación supone el desarrollo de una sensibilidad respecto a la reflexión sobre lo concreto, lo práctico, lo situacional y lo personal. Cuando hablamos de lo concreto, nos referimos a los elementos específicos del currículum, los objetivos de aprendizaje, los contenidos, estrategias didácticas y los recursos que utilizamos en la enseñanza. Por ejemplo, si queremos innovar en un curso de historia, no solo cambiamos la lista de eventos que se estudian, sino que también repensamos cómo organizar, qué materiales se usan y qué metodologías pueden hacer que los estudiantes realmente comprendan el pasado. Lo práctico tiene que ver con cómo los docentes aplican el currículum en el aula. No basta con diseñar un buen plan de estudios. Lo importante es cómo se supone que se va a poner en marcha. Una estrategia puede sonar increíble en la teoría, pero si no se adapta a la realidad del aula, simplemente no funciona. Pensemos en el aprendizaje basado en proyectos. Puede ser una gran idea, pero si los docentes no tienen tiempo o recursos para implementarlo, pues se vuelve inviable. El currículum no existe en el vacío. Lo situacional nos recuerda que cada comunidad educativa es diferente. No podemos aplicar el mismo enfoque a una escuela rural que en una urbana, ni en un contexto con muchos recursos que en uno con limitaciones tecnológicas. Como último punto, lo personal. Para esto hay que comprender que la educación no solo es un sistema, son personas aprendiendo y enseñando. Cada estudiante tiene su propia forma de aprender, sus intereses y habilidades. Lo mismo pasa con los docentes. Cada uno interpreta y aplica el currículum a su manera. Para comprender un poco mejor esta parte de la innovación, supongamos que una escuela decide innovar su programa de matemáticas, utilizando metodologías un poco más activas, tal vez como el aprendizaje basado en proyectos. El currículum tradicional indica que los estudiantes deben aprender sobre estadística en segundo semestre. Sin embargo, en lugar de enseñar la teoría de manera convencional, los docentes proponen que los estudiantes realicen una investigación sobre los hábitos alimenticios de su comunidad, recopilando y analizando datos reales. ¿Qué cambia aquí? Se mantiene el contenido del currículum, pero la estrategia de enseñanza se transforma para hacerlo un poco más significativo y contextualizado. Como vemos, este tipo de innovación requiere que los docentes sean agentes de cambio y no dejen toda la toma de decisiones en expertos o líderes formales. La innovación no es solo modificar documentos curriculares, sino involucrar a quienes enseñan y aprenden en el proceso de cambio. La innovación curricular supone prestar atención al aula, al mundo y a las experiencias profesor y estudiante, tomando así que cada persona debe de ser un agente de cambio y no transferir la toma de decisiones a expertos o líderes formales. Esta innovación debe ser planteada desde los profesores, su desarrollo, formación docente y el conjunto de condiciones y circunstancias de su ambiente laboral. El autor Bolívar plantea que la innovación no es sencilla, ya que implica superar dicotomías como
aislamiento versus colaboración, ya que es crucial fomentar el trabajo en equipo entre docentes, en lugar de que cada uno actúe de manera individual. Individualismo versus metas compartidas. Esta innovación efectiva surge cuando hay visiones comunes entre docentes, directivos y estudiantes. Conflicto versus consenso. El cambio educativo requiere diálogo y negociación constante para lograr acuerdos sobre cómo mejorar la enseñanza. Bolívar también enfatiza que la meta es sumar esfuerzos humanos y materiales para transformar la educación desde dentro. La innovación debe construirse con base en el contexto político y cultural de cada institución. Otro aspecto clave en la innovación curricular es la cultura institucional de las escuelas. Cada institución educativa tiene valores, normas y tradiciones que pueden facilitar o dificultar el cambio. Muchos intentos de innovación fracasan porque no consideran la cultura interna de las escuelas y las resistencias que pueden surgir de estas. Es importante entender que la educación está en constante evolución debido a los cambios económicos y sociales. Sin embargo, estos cambios no siempre surgen de la escuela misma, sino que muchas veces son impulsados por factores externos, tal vez como las reformas gubernamentales. Por ello, el currículum debe verse como un campo de debate social e ideológico, donde convive la estructura tradicional y la necesidad de innovar. La innovación en el currículum no es un proceso fácil y ni mucho menos rápido, pero es esencial para mejorar la calidad educativa. Para lograr un cambio real es necesario un enfoque integral que tome en cuenta la reflexión sobre la práctica, la colaboración entre docentes, el contexto de cada institución y la participación activa de toda la comunidad educativa. La educación no puede quedarse estática. Si queremos que el currículum sea realmente efectivo, debemos verlo como un proceso vivo y constante de transformación. Por otro lado, tenemos al Centro Comunidad de Innovación. Primero mencionaré lo que nos dice Pérez G, y es: la vida del aula, de los individuos y de los grupos que en ella se desarrollan tienen formas diferentes de ser y diversos modos de manifestación, en virtud de los intercambios e interacciones que se producen tanto en la estructura de tareas académicas como en los modos de relación social que se establecen. Esto nos da a entender que la escuela es un espacio o centro dinámico donde interactúan tanto estudiantes como profesorado, también conocidos como docentes, en el desarrollo de estas nuevas innovaciones educativas, por medio de factores como son sus relaciones o interacciones personales y sociales, sus creencias, costumbres y también sus características individuales. Estos factores engloban completamente al medio educativo. Una crítica que hace este autor es hacia los modelos tradicionalistas, ya que solamente se enfocaban en una enseñanza mecanizada y uniforme donde docentes y estudiantes no dirigían la intervención en sus planificaciones. Actualmente los docentes, con apoyo de la escuela, ya ayudan en el desarrollo y consolidación de las nuevas innovaciones educativas, adaptándolas a la cultura y a la realidad de las escuelas. También tenemos dos enfoques que se nos dan por los autores Fulan y Pomfret, que es para que se pueda llevar a cabo bien esta innovación. El primer enfoque es el de fidelidad. Este tipo de enfoque es rígido y uniforme. Aquí no se permiten modificaciones o intervenciones por parte del educador. El educador lo único que va a hacer es llegar a impartir el programa que se les dé, sin que él haga alguna modificación o algún cambio para estructurarlo mejor en sus clases. No, sino que va a llegar y simplemente lo va a implementar. Otro es que no toma en cuenta las diferencias contextuales o las necesidades que tenga el estudiante o la escuela en general, y siempre busca que todas las escuelas tengan el mismo resultado. O sea, nunca debe de haber ni una baja ni una alta, sino que siempre sea lineal. El segundo enfoque que tenemos es el enfoque de procesos.
Este tipo de enfoque es un poco más flexible y adaptativo. Aquí se puede ajustar según la realidad de cada escuela o de cada alumno. También los educadores tienen una mayor participación en la modificación y en la mejora del programa. Aquí es muy recibida su ayuda, ya que pueden generar o adaptarlo a su clase para que el aprendizaje sea más significativo a sus estudiantes. También los resultados se van a ir ajustando conforme se va evaluando. Si vemos que existe alguna dificultad, se puede volver a retroceder para volver a dar el contenido, y cuando se evalúa vamos a obtener resultados más positivos. Ahora, para que se lleve este desarrollo de las innovaciones en el cambio educativo, voy a describir tres principales fases. La primera fase que se nos plantea es la de planificación. Aquí se van a describir o a estructurar las ideas, los objetivos y algunas estrategias innovadoras que vamos a implementar en el sistema o en los programas educativos. También vamos a analizar la enseñanza actual y vamos a considerar si realmente se puede adaptar a la realidad escolar. Dentro de esta fase debe de existir flexibilidad y adaptabilidad a la realidad escolar, fomentando también el diálogo entre docentes y estudiantes y generando una buena colaboración entre docentes y especialistas para realmente estructurar perfectamente lo que es la nueva innovación que se va a impartir. Ahora, como segunda fase tenemos la fase de institucionalización. Aquí vamos a integrar la nueva innovación en las escuelas y veremos si es aceptada por la comunidad académica. También la administración educativa va a ser fundamental, ya que es la que nos va a proporcionar pues los recursos, la formación entre los docentes o administrativos y el apoyo para sostener el cambio, ya que pues si realmente no vemos este apoyo, no se va a poder generar un cambio en las escuelas. Ahora bien, dentro de esta fase tenemos tres factores, o pueden haber más, pero son los principales, que influyen en lo que es este proceso de institucionalización. El primero es el compromiso del profesorado. Aquí debemos de ver si los docentes de verdad creen que la innovación se consolidará y será efectiva en las escuelas. Como segundo punto tenemos el liderazgo educativo, donde vamos a ver que los directivos nos muestren este apoyo y esta guía para llevar el proceso, y también donde la administración nos va a facilitar pues un poquito el cambio con medio de incentivos o apoyo profesional. Ahora, en nuestra última fase, que es la fase de desarrollo, se pondrá en práctica la innovación en situaciones específicas de enseñanza. Puede ser en algún aula donde algunos niños necesiten ayuda o veamos problemáticas, a nivel escolar también, tal vez en una escuela para ver si realmente es pues importante o si realmente se está llevando a cabo correctamente. También vamos a enfocar una interacción entre la nueva innovación que se va a implantar junto a la cultura escolar, y dentro de la cultura escolar, como se muestra, pues va a estar el clima o el ambiente de la escuela, estas tradiciones, el lenguaje, los valores, actitudes o estas creencias que tengan tanto los estudiantes como los docentes, que van a ser parte fundamental dentro de la creación o la implementación de esta innovación. También puede estar pues el lenguaje, cómo es que ellos se comunican, o la participación, qué tan activos están para generar este cambio, no solamente los docentes en su planteación, sino también los estudiantes para ver si realmente consideran esto importante dentro de su desarrollo educativo. Ahora bien, también se nos van a mostrar que el docente debe analizar su práctica y buscar mejoras por medio de una autorreflexión e investigación, considerar si realmente él está preparado o está ella preparada para realizar este cambio y cómo puede mejorar su enseñanza. Y pues bueno, dentro de esto pues hay algunos modelos que nos van a ayudar, según dados por González y Escudero en 1987, para saber algunos, pues el proceso, cómo puede ser, cómo es que se puede adaptar o cómo es que puede incluirse todo este
estos actores educativos. En nuestro primer proceso es el lineal, que en este proceso pues es donde ya la innovación ya está establecida y tiene pues ahora sí que un camino ya hecho. Aquí se va a dar de forma directa y mecánica, no van a haber modificaciones y se van a seguir algunas etapas como es la investigación, el desarrollo, la difusión y la evaluación, y simplemente pues es un modelo rígido y que muchas veces no funciona correctamente. En nuestro segundo modelo es el modelo de adaptación mutua. En este modelo, pues la escuela y la innovación van a interactuar y se van a modificar mutuamente. También, pues se va a ajustar esa innovación a la realidad educativa y principalmente va a constituir de 3 factores clave. El primero es la realidad organizativa de la escuela. ¿Cómo es que la escuela, pues por medio de su estructura, por medio de sus dinámicas o cómo es que funciona internamente, es que va a implementarse también esta innovación? Dentro de, ahora sí que esta realidad organizativa van a incluir factores como es distribución de roles, cada quien qué papel va a cumplir, la responsabilidad de cada uno, la toma de decisiones tanto individual como grupal y la interacción entre los actores escolares como lo son los docentes, los directores, administrativos, los mismos estudiantes e incluso la familia es la que llega a estar presente en esta realidad organizativa de la escuela, donde también hay ciertos factores, como es el liderazgo, la autonomía escolar y estos recursos que están disponibles en la escuela y que van a influir en gran parte en la calidad educativa. También como segundo factor tenemos el proyecto de cambio curricular. Aquí son estas innovaciones que van a proponer tanto especialistas, pedagogos, psicólogos educativos, administrativos o directivos para dar como una lluvia de ideas acerca de qué es lo que ellos buscan y qué es lo que se desea implementar en las escuelas. Y en nuestro último factor tenemos a la cultura profesional de los educadores. Aquí son todos estos valores, estas creencias, normas, incluso las prácticas y las actitudes que tienen los docentes en su rol en la educación. Cómo es que interactúan con los estudiantes y no solamente con ellos, sino también con mismos profesores que van a ir pues dando como que este desarrollo, esta evolución dentro de pues la escuela. También es como se identifica el profe o cómo es que se siente dentro y siendo parte de la formación continua de la educación, y pues vemos cómo es que se va a ir viendo muy comprometido pues en el desarrollo del aprendizaje. Y ya tenemos al modelo de proceso de reconstrucción personal, que aquí el docente es clave dentro de este proceso, ya que vamos a ver cómo es que adapta su práctica a las nuevas innovaciones que se están planteando. Aquí la innovación pues debe nuevamente permitir una reflexión y una flexibilidad, también donde el docente va a investigar por su propia cuenta alguna enseñanza que le falte, se va a cuestionar cómo es que puede seguir mejorando su desarrollo en un salón de clases, y también pues van a venir algunas otras cosas como son la toma de decisiones y el análisis crítico pues de cómo es que él realmente se está estableciendo dentro de pues el salón de clases. Por último, me gustaría mencionar a Bolívar, que nos dice en 1995 que la relación, pues va a haber una relación entre lo práctico, que es la realidad cotidiana de las escuelas, y lo teórico, que son las propuestas de los expertos en la creación pues de los currículums o el conocimiento que tiene el mismo docente. Para abordar el tema de escuela, cultura e innovación educativa, es necesario pensar que en la actualidad, cuando hablamos de innovación, podríamos referirnos a los cambios que sustentan una autonomía formal
y que es manifestada en los modos de hacer, pero que no intervienen en sus esencias ideológicas, tal como lo plantea el autor Antonio Bolívar Botía, un destacado académico español especializado en la educación. En el año 1993 citó: "La cultura organizativa de la escuela es, al tiempo, la mayor barrera para el cambio y también el mejor puente para su mejora". Pero si nos cuestionamos qué significa o cómo podríamos interpretar esta cita, pues bueno, es debido a las normas, a los valores y a las estructuras que han sido implementadas a lo largo del tiempo, y que puede existir una cierta resistencia al cambio, ya que los individuos que forman parte de esta estructura pues tienden a aferrarse a lo que ya conocen y a lo que estaban condicionados anteriormente. Sin embargo, si esta innovación la vemos desde un punto de vista a un cambio positivo, pues la cultura organizativa puede ser considerada un factor clave para la mejora. Por lo que existen tres obstáculos o problemas que llegan a impedir o dificultan el desarrollo de una nueva concepción cultural para este cambio, y se plantean de la siguiente manera: que lo legislado no responde a la organización de los centros, sino a aspectos externos al beneficio de la escuela. Este punto está relacionado a lo que nos dice el autor Hargreaves, pues este argumenta que la sociedad se mueve en un mundo de paradojas que cada vez exigen cambios esenciales, y estos cambios exigen un cierto nivel de complejidad. Por otra parte, la escuela o institución resiente de la necesidad de transformaciones que cubran sus realidades dicotómicas. Pero, ¿cuáles son estas realidades dicotómicas? Pues dentro de un contexto educativo se refiere el integrar con especializar, el estandarizar con diversificar, el localizar con globalizar y el gestionar una autonomía con decretar una autonomía. Y por último tenemos a las fuentes bibliográficas. Estas influyen mucho en el avance de este cambio. Lo que retrasa este proceso es que pues estas fuentes ofrecen modelos viejos o anticuados y que solo se enfocan en las escuelas eficaces, y que solo responden a las necesidades que surgen dentro de un mundo empresarial y no a la de todos los contextos. Además de que si la aplicación de estos modelos llegan a ser complejos dentro de la educación en un sentido universal. Por otra parte, se habla de una reconstrucción social que portan los centros educativos, y estas mencionan que no existen respuestas ante una estructura formal, sino a cómo los profesores conciben y desarrollan cambios significativos dentro de la educación, a lo que este mismo autor Hargreaves pues plantea algunos principios que él considera necesarios para poder renovar la escuela en una era o en una época de posmodernidad, y lo explica de la siguiente manera. El primer punto es que los profesores que reaccionan ante aportar una mejora a los centros educativos no son pocos, sino que estos emergen en una gran cantidad. Sin embargo, pues las finalidades y los objetivos que plantean suelen ser distintos de unos a otros, y no existe una cierta organización para definirlos con exactitud, y esto puede provocar una severa confusión a los estudiantes. Por lo que, pues para arreglar este asunto es necesario que tanto profesores como alumnos, en colecta o trabajo en equipo, renueven sus objetivos de acuerdo a las demandas sociales en las que se encuentran, puesto que el problema está en cómo modificar y cómo estructurar dichos objetivos. También se excluye la posibilidad de precisar los objetivos desde instancias externas a los centros. Es importante entender que las finalidades surgen desde dentro del centro educativo, es decir, pues desde el conocimiento que tienen los profesores sobre los problemas de la institución, y por ende pues se considera que solo los problemas que son de mucha urgencia, los profesores tienen la posibilidad de compartir algunos criterios y de intervenir para la resolución de dichos problemas. Otro aspecto es el disponer de una estructura que facilite la realización de cambios en el ámbito del marco cultural que proporciona el centro. Para ello, pues los centros elaboran y desarrollan una serie de normas internas, y estas normas
surgen a través del diálogo, de los contrastes y consensos habidos en el claustro de los profesores y pues estas responden a las percepciones, a las necesidades y a las circunstancias que exigen dentro del centro. Estas normas, como ya lo mencioné anteriormente, se realizan y consolidan en el diálogo que surge en el claustro de los profesores. Si bien en este punto se habla de una reculturización, la cual pues se lleva a cabo mediante el diálogo, una voluntad compartida, el desarrollo de destrezas profesionales para trabajar en conjunto. Pero la cultura del centro no es algo etéreo o algo que se deba tomar a la ligera, por lo que pues hay que tomar en cuenta la posibilidad de gestión de dimensiones tanto espaciotemporales, de realidades queridas, realidades asumidas y realidades vividas, pues estas realidades son las que configuran la relación entre las personas que trabajan dentro de este centro. Por otra parte, el trabajo colaborativo no es solo un medio o una forma para resolver estas situaciones, sino también una buena organización y un buen planteamiento, pues son esenciales para adquirir aprendizajes. Esto puede ayudar a los profesores a reconocer los problemas y a poderlos resolver. Hay que considerar que el aprendizaje en las organizaciones incrementa la capacidad de resolución de problemas. Esto pues ayuda a los profesores a atacarlos desde un punto de vista crítico y reflexivo, por lo que pues ya el profesor cuenta con algunas bases como estructuras para poder atacar estos problemas mediante una organización en donde las personas son capaces de expandir y generar nuevas ideas, además de construir nuevos modelos de pensamiento. Esto pues puede apoyarse o guiarse con la ayuda de otros colegas y esto le permite al profesor a encontrar soluciones a los problemas a los que ya se enfrenta. Para concluir estos principios, algo que hay que considerar también y es de suma importancia es la necesidad de plantear en los centros una política positiva. Pero ¿por qué es importante considerarlo? Porque la política en los centros educativos es necesaria para asegurar el apoyo y los recursos adecuados para dar una educación de calidad. Es necesario saber que el desarrollo profesional siempre se encuentra en un proceso de actualización que es constante y es permanente, y que esto va dirigido a cambios en la acción profesional que aplican los docentes. Dentro de estos cambios, pues se pretende dirigir el pensamiento del profesor desde concepciones distintas de acuerdo a las realidades planteadas en el contexto sociocultural. Ahora, hablando de la innovación y desarrollo profesional del docente, se habla también de una cultura profesional del docente y esta hace referencia pues al tipo de formación inicial y continua que estos profesores reciben a lo largo de su profesión. Como también trata un primer libro blanco que dio paso a la reforma educativa, pues este pretende preparar al profesorado para que pueda y sea capaz de diseñar y desarrollar los proyectos curriculares, no solo para llevar a cabo su profesión, sino también para perfeccionarla. En este punto destacan también algunos otros autores como Holly y Southworth, que han hecho pues referencia a la escuela, argumentando que este pues es un lugar de trabajo en el que aprenden tanto estudiantes como profesores. Ambos autores concuerdan que lo que tienen en común las buenas escuelas es que si son efectivas es porque hay un clima de aprendizaje que conduce al crecimiento escolar en los cambios del profesorado. Es por ello que estos autores destacan la importancia que cumple el docente en su trabajo, pues los consideran como agentes de desarrollo curricular. Otro autor igual destacado en este tema es Ruduk, y este argumenta que el desarrollo profesional es la capacidad que tiene el profesor para mantener el interés de lo que sucede en su clase, además de identificar los intereses significativos en este proceso de aprender y enseñar, y pues también valora y busca el diálogo con colegas expertos como apoyo. Y por último, para la formación de los futuros profesionales que se han de dedicar a esto, o sea, a la educación, pues se encuentran dos tendencias. En la primera tendencia,
pues es el transmitir una gran cantidad de conocimientos, y esta está vinculada al almacenamiento y memorización de estos mismos. Por otra parte, en la segunda tendencia, pues tenemos a la preparación para pensar y tomar decisiones por ellos mismos. Este aspecto pues está muy ligado a forjar a personas que desarrollen una postura crítica y reflexiva para una buena toma de decisiones. Si nos adentramos un poco más en la historia del currículum, encontramos que la innovación curricular ha sido clave en la renovación pedagógica. Tradicionalmente, esta se enfocaba en estrategias, métodos y contenidos, pero no se trata solo de hacer cambios aislados. La innovación curricular implica una transformación integral dentro de un marco educativo bien definido. Para que estos cambios sean realmente efectivos, es fundamental que la cultura del centro educativo favorezca su implementación. Si los docentes no asumen la innovación como propia, los cambios pueden diluirse y perder impacto. Por eso, la concienciación y formación docente son la clave para el éxito de cualquier innovación curricular. El diseño curricular no ocurre en el vacío, como ya lo hemos visto. Cada institución educativa tiene una realidad única y su currículum debe considerar diversos elementos como cultura e ideologías, valores y principios educativos, factores económicos y sociales. Estos factores determinan la forma en que las innovaciones curriculares se van a implementar, influyendo tanto en la estructura organizativa como en la formación continua de los docentes. Como hemos visto en la innovación educativa, para que realmente haya una transformación, debe de dar prioridad hacia los docentes, ya que ellos no solo implementan los cambios, sino que también diseñan y adaptan estas necesidades de sus estudiantes. Según Einstein y Wan, el desarrollo profesional docente tiene dos dimensiones clave. Tenemos como primera a la cognitiva. Esta se refiere a la adquisición de conocimientos, habilidades pedagógicas y estrategias para la resolución de problemas dentro de su contexto educativo. Como segundo, tenemos a la parte social. Esta implica la interacción con colegas, la motivación y la colaboración para construir un entorno educativo innovador. Si un docente realmente está comprometido con la innovación curricular, logrará que los cambios sean sostenibles y realmente transformen la calidad educativa. Uno de los modelos más utilizados para analizar la innovación curricular es el CBAM, el modelo de adopción basado en preocupaciones. Este modelo estudia cómo los docentes perciben y adoptan la innovación, permitiendo identificar sus preocupaciones y necesidades para brindar el apoyo adecuado. En versiones más actualizadas, el CBAM se enfoca en la adopción mutua y el desarrollo curricular, lo que permite una mayor flexibilidad en la innovación educativa. Sin embargo, este modelo también ha sido criticado. En primera, porque no siempre considera la cultura escolar al diseñar innovaciones, y en segunda, porque requiere un perfil claro de innovación, lo cual puede ser un reto en centros educativos con programas poco definidos. Desde otra perspectiva, como la europea, Berg y Lux Horsley han señalado que la innovación curricular no debe imponerse, sino que hay que facilitarla a través de los agentes educativos. Esto significa que cada centro debe adoptar los cambios a su propio contexto y no solo seguir modelos externos. Además, la evaluación constante de las innovaciones curriculares son la clave para comprender su impacto y mejorar su aplicación en las instituciones educativas. Para poder continuar es necesario conocer la innovación en el desarrollo organizativo de los centros, y para ello, pues, ¿qué son los centros educativos o cuál es la función de estos centros? Pues bueno, los centros constituyen un marco que facilita los medios, los recursos y las funciones propias de la innovación profesional y la innovación curricular, es decir, pues es un mediador entre estos dos aspectos.
Para llevar a cabo la función del cambio es necesario analizar algunas características organizativas, cuál es su influencia en los alumnos y en los profesores, como también las repercusiones en los factores que facilitan o llegan a impedir los cambios que se pretenden. Para abarcar este punto, Gairin establece algunos aspectos estructurales que llegan a condicionar la innovación de las organizaciones educativas y él lo menciona de la siguiente forma. El primer punto es que las instituciones educativas surgen en el seno de una realidad histórica y que esta realidad construye su propia historia y construye una cultura determinada que llega a aportar posibilidades de desarrollo a las perspectivas de innovación. También, pues el cambio surge del reconocimiento de una cierta energía en el espacio educativo, por lo que pues es de suma importancia que esta energía sea dirigida a ser positiva para que fluya en una sola dirección. Y vaya, la realidad del centro no se encuentra aislada, puesto que esta recibe influencias externas. Estas influencias llegan a afectar tanto a las macros como a las microrutinas del centro. Y las escuelas necesitan cambiar, pero necesitan cambiar desde la estabilidad. Por ello es necesario el poder evaluar los factores que impiden la implementación de estos cambios y que los cambios sean adecuados a los centros. Y por último, y es muy importante a considerar, es que las organizaciones tienen distintos niveles de desarrollo organizativo y que no se aplica de la misma forma o desde la misma intervención en todos los contextos, sino que esta va a depender de las posibilidades de actuación del profesorado, del papel que se les otorga y de la cultura establecida en el centro. Por otra parte, se dice que no solo hay que conformarse con las posibilidades que pueda otorgar el sistema, sino que pues hay que considerar algunas concepciones que ordenan la realidad organizativa del centro, y es por ello que les hablaré de 3 tradiciones o 3 enfoques que son usadas en el desarrollo de estos planteamientos innovadores. En primer lugar, tenemos al enfoque tecnológico. Este enfoque pues plantea modificar rasgos de la institución escolar que no llegan a adecuarse o a acoplarse al modelo estandarizado que es ofrecido desde el exterior, y considera algunas variables como la gestión de la escuela, el liderazgo del director, la estabilidad del profesorado, como los objetivos externos al centro, y que estos objetivos sean claros, sean definidos, además de contar con el apoyo constitucional de la parte externa. El segundo enfoque está enfocado a lo interpretativo y este toma en cuenta el conjunto de los significados construidos y compartidos de todas las personas. Es el hablar de tantas realidades como sea posible, el tomar en cuenta sus actitudes, sus percepciones y las expectativas que estos tengan sobre la realidad. Y el último enfoque, que es el enfoque sociocrítico, pues trata de una estructura de poder o nuevo equilibrio entre factores determinantes del hecho educativo, y desde esta perspectiva la educación solo puede entenderse si se actúa en contextos sociohistóricos y si se encuentra determinado por intereses mediatos e intereses inmediatos. Y bueno, para concluir con este último subtema, me gustaría recordarles que la realidad organizativa de los centros está orientada a mejorar, a integrar un diseño que sea adecuado y se acople a las necesidades requeridas, y a desarrollar una cultura común que atienda a las opciones de mejora para el cambio. La innovación del currículum no es un lujo, sino una necesidad en un mundo en constante cambio. Requiere colaboración, reflexión y acción. Como docentes o futuros educadores, tenemos el desafío de diseñar experiencias de aprendizaje que no solo cumplan con los lineamientos curriculares, sino que también transformen la educación en un proceso vivo y realmente significativo para nuestros estudiantes. Innovar no es copiar modelos exitosos de otros países o regiones sin adaptarlos. Es entender las condiciones sociales, económicas y culturales de los estudiantes y diseñar un currículum que realmente responda a su realidad.
Una verdadera innovación curricular debe ser flexible y centrada en las personas. Debe permitir que los docentes adapten los contenidos a sus grupos y que los estudiantes se sientan identificados con lo que aprenden. Y ahora te pregunto, ¿qué estrategias innovadoras crees que podrían mejorar el currículum en tu contexto educativo? Deja tu opinión en los comentarios y sigue la conversación. Nos vemos en el siguiente video.